Hoy vamos a estar estudiando el libro de Job. Vamos a ir capítulo por capítulo, los 40 y pico de capítulos que tiene. No vamos a ver todos los capítulos, pero sí vamos a hacer una introducción al libro de Job. La idea o la intención de esta prédica no es ver todo lo que abarca el libro de Job. Para que se den una idea, Juan Calvino predicó entre el 1554 al 1555 159 sermones. Así que no vamos a poder abarcar esa cantidad, pero sí vamos a ver lo troncal, lo esencial, lo fundamental que el Espíritu Santo quería dejarnos a través del libro de Job. Y es por eso que vamos a hacer una lectura breve, no vamos a leer por obviedad todos los capítulos del libro de Job. Y les invito a que vayan a Job capítulo 1, vamos a leer el capítulo 1. Y en el capítulo 1 vamos a encontrar casi un patrón que se sigue en el libro de Job. Se escucha bien, ¿verdad? Siento como que por el momento bien. De bien. Vamos a leer, después vamos a orar para pedir la guía del Señor. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. Sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno, e invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba, y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía: quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos. Esperen un minutito que voy a poner el cronómetro porque si no... Hubo un día, versículo 6, hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos. Y el Señor dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo: de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás al Señor, o respondió Satanás al Señor: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Satanás, desafiando a Dios, le dice: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Que vamos a explicar qué se refiere a eso. ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene, por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos, y sus posesiones han aumentado en la tierra. Ese es un texto troncal en el libro de Job. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene. Verás si no te maldice en tu misma cara, está diciendo Satanás a Dios. Entonces el Señor dijo a Satanás: he aquí, todo lo que tienes está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Y aconteció que un día en que sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor, vino un mensajero de Job y dijo: los bueyes estaban arando y las asnas paciendo junto a ellos, y los sabeos atacaron y se los llevaron. También mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. Después viene otro y le dice: mientras estaba este hablando, vino otro y dijo:
Fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los consumió. Solo yo escapé para contarte la vida. Después de nuevo, mientras estaba hablando, vino otro y dijo: los caldeos formaron 3 cuadrillas y atacaron los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano mayor. Y aquí vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, y esta cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contárselo. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ella. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, como iglesia nos postramos ante ti, clamándote para que el Espíritu Santo sea nuestra guía, para que el Espíritu Santo nos hable a través de tu palabra. Te clamamos especialmente por el predicador, de que tú lo libres de todas las fallas. Es un siervo inútil que está sostenido por pura gracia, es un vaso de barro dispuesto a quebrarse. Guíame, Señor, para que no hable yo, sino que hables tú a través de tu palabra. Consuela los corazones que puedan estar en aflicción, guíalos a ver la luz de Cristo. Guíalos a ver el propósito que tú tienes en el fondo de las circunstancias que podamos estar pasando o que podamos llegar a pasar. Padre, consuela nuestros corazones con tu palabra, llénanos de tu luz. Gracias porque nos has dejado tu palabra para saber quién eres tú y cómo obras y cuál es tu grandísimo poder. Gracias por escucharnos y gracias por la fe que podemos tener, que tú nos has escuchado y vas a responder conforme a tu voluntad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué vemos en este capítulo? Hay un paralelismo entre lo que pasa en el cielo, no un paralelismo, pero sí hay una diferencia entre lo que pasa en el cielo y lo que pasa en la tierra. Noten que empieza hablando de quién era Job, dónde vivía, cuál era la cantidad de su hacienda, qué es lo que hacía. Es muy importante ver el carácter de Job. De hecho, a modo de desarrollo vamos a hacer una introducción de lo que es el libro y la aplicación va a ser un texto de lo que hemos leído, para ser puntual, el versículo 1. Esa va a ser la aplicación de este sermón. Pero vamos a hacer como un bosquejo general del libro ahora. ¿Qué es lo que vemos? Vemos a un siervo sufriente que está entre medio de una disputa entre Dios y el enemigo. Pero claro, este hombre que es humano no puede ver eso, porque es humano. Si él pudiese ver eso, hubiese soportado quizás de otra manera. Muchos dicen que Job no es un libro que haya, o sea, que Job no era una persona real, como que no vivió en tiempo y espacio, que no era real por lo que acontecía, ¿no? Y por la forma en la que está escrito. Pero vamos a ver que sí, que fue una persona real, que vivió en esta tierra, que padeció lo que padeció y que es real lo que la palabra está diciendo. Y es por eso que vamos a responder varias preguntas a modo de desarrollo, como ¿existió Job realmente? ¿Cómo está compuesto y dividido el libro? ¿Cuál es el propósito del libro? ¿Cuál es el tema central que unifica el libro? ¿Y qué vemos en el libro? Eso va a ser lo más sólido que vamos a ver en este sermón. ¿Se va entendiendo hasta ahí, no es cierto? Vamos, a modo de desarrollo del sermón, va a ser una introducción del libro. La aplicación de este sermón va a ser un texto del primer capítulo. Va a ser el primer versículo que hemos leído del capítulo 1. Así que vamos a empezar a responder estas preguntas. ¿Existió Job realmente? Y los invito a que vayan a Ezequiel 14:14. Y después vamos a leer Santiago 5:11.
Dice, voy a leer desde el versículo 12 de Ezequiel, capítulo 14, versículo 12. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, si un país peca contra mí, cometiendo infidelidad, y yo extiendo mi mano contra él, destruyo su provisión de pan y envío hambre contra él, y corto de él hombres y animales, y aunque estos tres hombres, escuchen, Noé, Daniel y Job, estuvieran en medio de este país, ellos, por su justicia, solo se salvarían a sí mismos, declara el Señor Dios. Es Dios mismo diciendo, Job fue una persona real que vivió en tiempo y espacio, por eso que se cita qué es lo que iba a pasar con hombres en un país, en un lugar. Y cuando empieza el capítulo 1 de Job, nosotros vemos Job que vivió en tierra de Uz. Y van a ver que ese Job vivió en tierra de Uz. Gracias a Dios por Calvino y su estudio. Yo nunca logré entender si había algo. Job vivió en tierra de Uz, simplemente lo veía como un dato más. Y van a ver la profundidad que tiene ese dato. Vamos a Santiago 5. Santiago capítulo 5. 11. Santiago capítulo 5, versículo 11. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Nos está exhortando a que seamos bienaventurados en el sufrimiento. Y vean, ¿habéis oído de quién? ¿De la paciencia de quién? De Job. Y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Y es como que esto te vuela la cabeza, porque si vos lees el libro de Job y no tenés lo que vamos a estudiar ahora, esta introducción vos decís, no hay misericordia en esto, hay puro sufrimiento. Y podés llegar a decir, Job, ¿cómo se puede decir que Job no pecó contra Dios? Es algo que al menos a mí se me ha venido muchas veces a la mente. Es decir, realmente Job no pecó si yo estoy viendo que él está como debatiendo, como demandándole a Dios. No pecó. Vamos a ver si realmente fue un pecado. No estoy diciendo en esencia de si fue un pecado o no fue un pecado, no vamos a ver eso. Sino que voy a tratar de que quede claro de que no necesariamente Job estaba pecando o atentando directamente contra Dios. Porque quiero que piensen esto. Si Job hubiese pecado, el pecado se hubiese manifestado de esta forma. Dios no existe, por eso me pasan todas estas cosas malas. Dios ya no está en control de mi vida, de mis posesiones, y es por eso que yo estoy sufriendo el mal. Me viene una enfermedad, se me cae, se me destruye toda mi hacienda, todo. Entonces Dios no puede existir. No, voy a buscar un ídolo, voy a buscar otra persona. ¿Es eso lo que vemos Job? No, en absoluto. ¿Se dan cuenta? Job en ningún momento buscó a otra persona para acudir y para agarrar y decirle, qué sé yo, Diosito de tal o Virgencita tal. No. Él agarró y se mantuvo fiel en esto. Dios, tú estás en el cielo, tú estás gobernando. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Se entiende la diferencia? Él no le dijo a Dios, Dios no sos real. Él sí sabía que era real y creía en la soberanía de Dios. Y en medio del sufrimiento buscaba responder esa pregunta. ¿Por qué me pasa todo esto? Vamos a ver que había una teología que se tenía en claro en esa época, y que era la teología de la retribución. ¿Qué es lo que es la teología de la retribución? La teología de la retribución es, yo tengo bienes, posesiones, tengo salud, bienestar, es porque yo estoy siendo justo y porque Dios me ama. Si yo no tengo bienes, posesiones, salud y bienestar, es porque Dios no me ama. Por tanto, yo he pecado, yo soy pecador, y eso es lo que se tenía en esencia. Una teología de la retribución, y como dice Juan Calvino, es una desvirtuación de un proverbio. Porque en proverbio nosotros sabemos de que Dios castiga al malhechor y Dios va a castigar al malhechor. Lo que sí, no se especifica cuándo. Puede ser acá, o como sabemos, en el infierno. Entonces
vamos a ir introduciéndonos un poco más, estos consejeros que sostenían la teología de la retribución, Job también estaba como en esa disputa, pucha, pero si yo, la verdad, yo me estoy intentando examinar, estoy siendo sincero en mi examen, dice Job, y no estoy encontrando en dónde yo he fallado de tal manera para que me pasen estas cosas. Y entonces los consejeros, supuestos consejeros, utilizaron mal esa teología y lo culpaban a Job, es decir, aplicaban una teología, que voy a citar varias veces a Juan Calvino, utilizaban una teología que en sí no es pecaminosa. Si nosotros leemos el libro de Job sin saber lo que vamos a estudiar ahora, nosotros podríamos llegar a decir, o estar en la confusión en la que al menos yo estuve, realmente los consejeros de Job estaban siendo buenos o estaban siendo malos, porque había cosas que decían que eran buenas, pero estaban mal aplicadas, como dice Juan Calvino. Nosotros no tenemos por qué no aprender de toda la teología que habían enseñado de ellos. Simplemente tenemos que saber aplicarla bien. ¿Se entiende o no? ¿Haciendan o diciendo? Sí. Bien. Ahora vamos a ir respondiendo a esta pregunta. La primera, ¿existió Job realmente? Bueno, ya vemos que Ezequiel y Santiago lo citan. Uno en el Antiguo Testamento lo cita y otro en el Nuevo Testamento lo citan, reafirmando de que Job sí fue una persona que vivió en tiempo y espacio y que sufrió lo que sufrió. Y es magnífico saber y ver cómo es que hay una relación entre lo que nosotros estamos viviendo y lo que está pasando en el cielo, o en el lugar donde nosotros nos vemos, más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden alcanzar a ver. Entonces, ¿cómo está compuesto y dividido el libro? Vamos a hacer esta introducción, así ya pasamos a lo que trata, a los temas puntuales que va tratando, que ya he hecho una adelanto. ¿Cómo está compuesto y dividido el libro? Básicamente en tres partes. Tenemos un prólogo, que está escrito en prosa, un desarrollo que es poético, que es donde está toda la discusión, toda la charla, no es charla, es una discusión entre Job, Dios y sus cuatro consejeros. Y al final un epílogo, o sea, el final del libro, que también está escrito en prosa. Muchos piensan que lo más importante del libro está solamente al principio y al final, ¿sí? Es decir, en el prólogo y en el epílogo, el principio y el final del libro. El principio del libro creo que abarca del capítulo 1 al 3 y el final del libro es cuando ya empieza Dios a responderle a Job, y ya hay algo visible. Entonces, ¿cuáles son los principales géneros literarios? El litigio, que es un término legal. Si quieren vamos a Job 5.8, o voy yo a Job 5.8, así no se hace tedioso el buscar en la Biblia cuando citas. Job 5.8. ¿Por qué doy estas aclaraciones? Porque es bueno saber esto para después al momento de leer decir, esto está hablando de un término legal, pero se puede tomar de tal o cual forma. ¿Se entiende? Para poder interpretarlo correctamente. Job 5.8. Pero yo buscaría a Dios y delante de Dios presentaría mi causa. ¿Ven que es como un lenguaje de... Hay una discusión, hay un suceso que pasó y yo voy a traer mi causa y la voy a poner delante de Dios. Hay como un término legal. Lo ponen a Dios como juez. Ese no es Job hablando de Elifaz. Vamos... más adelante, otra de los términos, de los géneros literarios que se utiliza es el lamento y después la disputa. Entonces tenemos litigio, que es un término legal, el lamento, que es cuando Job se está lamentando, está sufriendo por su padecimiento, y la disputa. La disputa, ¿qué es? Yo lo voy a leer de acá para no confundirme tanto. No es tanto un diálogo, es una presentación de una serie de documentos para defender una causa X, argumentando un caso en particular. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Esa discusión que se genera el término de disputa, es como que vienen estos consejeros y ellos defienden su causa, entonces ponen sus documentos, su teología enfrente. Y Job hace lo mismo. Entonces no es tanto un diálogo como amén, es como casi, se podría decir como un debate. ¿Se entiende? ¿Cuál es el propósito del libro? Y acá entramos en algo maravilloso, muy maravilloso. ¿Cuál es el propósito del libro?
mostrar la gracia de Dios en salvar a los gentiles. Si ustedes me preguntan a mí cómo es que me he dado cuenta de esto, si no hubiese sido por la introducción de Juan Calvino, no hubiese llegado a esta conclusión. Pero los invito a que vayan a Lamentaciones, capítulo 4, versículo 21. Notaron que en Job, capítulo 1, versículo 1, dice que Job vivía en tierra de Uz. ¿Se entiende? Hubo un hombre de la tierra de Uz llamado Job. ¿Se acuerdan que yo les dije? Van a ver la importancia que tiene esta proposición. Hubo un hombre de la tierra de Uz llamado Job. ¿Sí? Vamos a Lamentaciones, capítulo 4, versículo 21. ¿Por qué lo hago ir acá? ¿Por qué digo de que capítulo 4, versículo 21? Dios, o uno de los propósitos del libro, es mostrar la gracia de Dios en salvar a los gentiles. Vamos, leamos Lamentaciones, capítulo 4, versículo 21. Regocíjate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en la tierra de Uz. También a ti pasará la copa. Te abrigarás y te desnudarás. No vamos a examinar ese texto. Lo que estamos buscando es la referencia. Ven que dice Edom, que a Edom, de la tribu edomita, descendiente de Esaú, que habita en la tierra de Uz. Entonces, nosotros podemos decir, como dice Calvino, que Job es descendiente de Edom, descendiente de Esaú. Y si es descendiente de Esaú, nosotros vimos de que Job fue ante Dios visto como justo, como santo, como puro, una persona temerosa de Dios. ¿Y qué es eso sino Dios manifestando su gracia en salvar a un gentil? Es decir, en Job nosotros podemos estar vislumbrados. Somos gentiles. Es maravilloso ver la gracia de Dios en un libro tan complejo como Job. Entonces, por eso es que dice, en el versículo 1 de Job, en el capítulo 1, versículo 1, Job, voy a leerlo. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Lo mismo se menciona cuando Satanás se presenta ante Dios y Dios le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Un varón que era, un hombre que era íntegro o intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La aplicación se basa en estas tres palabras, para que ya vayan teniendo en mente. Hasta acá se va entendiendo, ¿sí? ¿Los aburre? Bueno, porque ibas a irse aburriendo entonces. ¿Cuál es el segundo propósito del libro? Que Job sea un testimonio para los judíos. Vamos a Ezequiel 14:14. Entonces ya vemos que uno de los propósitos es manifestar de que Dios iba a salvar, o siempre tuvo un remanente del pueblo gentil. Dios siempre salvó a los gentiles. Siempre tuvo esperanza en el pueblo gentil. ¿Se entiende eso o no? ¿Sí? Vamos a Ezequiel 14:14. Ezequiel 14:14. ¿Qué dice Ezequiel 14:14? Y aunque estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, estuvieran en medio de ese país, ellos por su justicia solo se salvarían a sí mismos, declara el Señor Dios, en medio de Israel. Estos tres hombres estando en medio de Israel. Estos tres hombres dando testimonio al pueblo de Israel. Se entiende, la vida de Job, que era un gentil, era utilizada para ser un testimonio al pueblo judío. ¿Se entiende? De que aún un gentil iba a servir a Dios. Desde ese entonces nosotros ya sabemos que la salvación es por gracia y que no es solamente para el pueblo judío. Y aclaro, esto es sacado del primer sermón de Juan Calvino. Básicamente no estoy parafraseando el sermón de Juan Calvino, pero sí me he nutrido de Juan Calvino y de la Biblia de Estudio de la Reforma. Aclaro por las dudas, para que no piensen que estoy
Entonces, ¿qué vimos? ¿Cuál es el propósito del libro? Propósitos generales, demostrarle que Dios salva a los gentiles. Job era un gentil, ya vimos de que la tierra, los edomitas estaban en tierra de Uz, es decir, Job estaba entre ellos y se podría decir de que él era edomita, descendiente de Saúl. Y nosotros sabemos, como lo dice en Romanos 9, de que a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Es decir, había una diferencia entre uno y el otro. Pero Dios se complació en salvar a Job, descendiente de Saúl. Y lo otro que vimos es que Job era un testimonio al pueblo judío. ¿Y por qué un testimonio? Nosotros vamos a ver en la aplicación de esas tres palabras que él era un hombre intachable, recto. Estas dos palabras están ligadas, una al corazón y otra al testimonio. Él era recto. ¿Se entiende eso? Para que vos seas recto, alguien te tiene que ver de que vos sos recto. ¿Se entiende o no? Sí. Entonces la rectitud era algo, era una forma de vida que Job manifestaba, manifestando un cambio en su interior. Esa rectitud es la que daba testimonio al pueblo judío. ¿Cuál es el tema central que unifica el libro? La soberanía de Dios sobre el bien y sobre el mal. Dios no es soberano solamente sobre el bien. Dios es soberano sobre el bien y sobre el mal. Si no, el libro de Job es como que no tendría mucho sentido. Nosotros vamos a leer ahora, para argumentar esto, el primer capítulo de Job, donde vamos a estar ahora. Ya no creo que saltemos de un lado por el otro como lo hemos hecho, pero era necesario. Como es una introducción al libro, no me puedo basar solamente en todo el libro, tengo que ir respondiendo esas preguntas. Job, capítulo 1. Vamos a ver. Notaron que hay dos partes en el primer capítulo. La parte en donde se dice quién era Job, qué es lo que tenía y cómo él vivía. La parte humana. Y después viene la parte celestial. En esa parte en donde nos vamos a basar. Hubo un día cuando los hijos, versículo 6 del capítulo 1 de Job, hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor y Satanás vino entre ellos. Y Satanás dijo al Señor, ¿dice así? ¿Satanás dijo al Señor? No. Y el Señor dijo a Satanás. Satanás no pronunció ni una palabra sin la autoridad de Dios. Eso se llama soberanía. Hubo un día cuando los hijos de Job, de Dios, vinieron a presentarse delante del Señor y Satanás vino también entre ellos. Y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Es decir, Dios demuestra su autoridad. ¿Dónde has estado? No para decir, y esa pregunta no está para decir que Dios no sabía dónde estaba. Está para decir, yo soy el soberano. Yo te estoy controlando a vos. Yo te tengo, como Juan Calvino también lo expresa, Lutero, que Satanás es como un león al cual Dios tiene agarrado de una soga. Y él permite que se mueva hasta donde él quiere. Porque es una criatura más, no es Dios. No es una deidad, como la cultura muchas veces nos intenta enseñar. Por eso es importante que le prestemos atención cuando leemos solamente el primer capítulo. No estoy diciendo que leamos solamente el primer capítulo, que leamos todo el libro. De hecho, esta introducción es para que ustedes después en su casa digan, me gustó realmente el libro. Es como cuando le mostrás a un niño un chupetín y le decís, ¿me alcanza el vasito de agua? Le mostrás el chupetín y me va a alcanzar el vasito de agua, sí, te va a decir el niño, porque sabe que le doy un chupetín. No es lo mismo, obviamente, pero es un ejemplo. No le voy a dar un chupetín. Entonces, ¿cuál era el tema central que unifica el libro? Es la soberanía de Dios. Si nosotros vemos, es Dios gobernando constantemente todo. Dios controla al enemigo y controla la vida de Job. Es muy importante que sepamos esto. No es que la vida de Job se le escapó de la mano de Dios. No es que Job estaba olvidado para Dios, todo lo contrario. Todo lo contrario. Si nosotros leemos y prestamos atención ahora en el capítulo 1, nosotros vamos a ver cómo desde un inicio el diablo ya estaba derrotado. Desde un inicio el enemigo ya había sido derrotado. Y esto tiene un significado muy importante.
el por qué desde un inicio el enemigo había sido derrotado. Porque Job prefigura a alguien. Pero no nos vamos a adelantar, le dejo la pista. Entonces, la soberanía de Dios. Y ahora entramos. ¿Qué vemos en el libro? Y ahora vamos a ver varios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 puntos, creo. 7 puntos. El primer punto, vemos que Dios controla el bien y el mal, como lo habíamos dicho antes. Controló a Job cuando tuvo prosperidad, Job 1:1. La primera parte, toda la prosperidad de Job, ¿estaba basada en lo que Job había hecho? No. ¿Por qué digo que no? Cuando nosotros vemos el diálogo que tiene Satanás con Dios, le dicen, ¿no has puesto tú una valla sobre Job, sobre sus posesiones, sobre sus haciendas? Entonces nosotros podemos inferir de ahí que si tenemos prosperidad, siendo fieles a Dios, es porque Dios nos da. Y si no tenemos prosperidad siendo fieles a Dios, es porque Dios no nos da. ¿Se entiende eso? Si Dios da, Dios da. Y si Dios quita, Dios quita. Nosotros tenemos que ser pacientes. De hecho, la exhortación de Santiago hacia nosotros, ¿cuál fue? Sean pacientes en medio de la aflicción. Después que pase la aflicción van a entender el por qué pasaron por donde pasaron. Ese era el propósito de Dios en hacer pasar por este sufrimiento a Job. Mostrar cuál era el propósito. Uno de esos propósitos es, Cristo va a ser el vencedor. Yo gobierno la existencia, yo gobierno todo, el cielo, la tierra. Yo gobierno a vos, Job, yo gobierno a Satanás. Yo gobierno todo. Controla también la pobreza de Job. 1:20, capítulo 1 de Job, versículo 20 al 22. Controla la vida también, la vida de Job. Si nosotros leemos en el capítulo 2 de Job, nosotros vemos de que el diablo ya había sido derrotado. Porque él le pide, déjame ahora, ¿acaso Job no te teme de balde a vos? ¿Acaso Job no te está temiendo porque vos le has dado una casa, le has dado auto? Lo estoy parafraseando, poniéndonos a nosotros ahora. ¿Acaso no te teme Job a vos porque le diste una mansión, o le diste una empresa, o le diste prosperidad, le diste un taller, le diste herramientas, le diste lo que sea? ¿No te teme por eso? Ahora déjame que yo le saque eso. Déjame que le saque también a loquito. Y Dios dice, hacelo. Pero no toque no toque su vida. Note de nuevo la soberanía de Dios. Hace eso. Eso para mí es insignificante porque y tiene todo de nuevo. Es insignificante. No toque su vida. ¿Saben por qué? Porque no hay nadie que pueda tocar nuestras vidas sino Dios. En los evangelios se nos exhorta, no temamos a aquel que puede matar el cuerpo, temamos a aquel que puede matar el cuerpo y el alma. Y no está hablando de Satanás, está hablando de Dios. Dios tiene la soberanía sobre el bien y sobre el mal. ¿Se nota? ¿Ven cómo este es una rama troncal en todo el libro? ¿Se está entendiendo en la introducción? Ahora ya estamos en puntos específicos que se van tratando en el libro. No hay dos deidades. Y vean de dónde podemos inferir que no hay dos deidades. Job 1:7. Simplemente, y el Señor dijo a Satanás. Esa es una manifestación de que no hay dos deidades. No hay una disputa en quién habla primero. No es que Satanás dice, para. Ahí estoy yo primero, dejar los ángeles por un lado, los demonios por el otro, estoy yo, ahora quiero hablar yo. No. Dios gobierna. Dios soberanamente dice, bueno, ahora habla vos. O cállate, ahora habla vos. ¿Se entiende o no? Continuemos. Satanás desde un comienzo fue vencido, es otro punto que ya hemos mencionado. Job 1:10. ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? ¿Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra? ¿Entienden esto? Dios le dice, ¿has notado a mi siervo Job? ¿Ustedes se creen que Satanás no se había dado cuenta que estaba Job? Claro que lo sabía, por eso le dice, ¿no has hecho tú una valla alrededor de él? ¿No te das cuenta que no puedo hacer nada si no rompes esa valla? Estoy destruido, no puedo hacerte nada, no puedo hacer nada. Soy un simple esclavo. Soy un leoncito atado de una correa al Dios Todopoderoso. No puedo hacer nada, no puedo ir más allá.
Dios le da las pautas de qué es lo que debía hacer el mismo diablo. ¿Se entiende eso o no? ¿No es maravilloso? Todo lo que nos pasa tiene un propósito. No es que a Dios, uy, se me escapó Satanás. ¡No! Si desde un principio a un fin, ustedes se piensan que si se lo hubiese escapado de las manos el enemigo de Satanás, no lo hubiese matado a Job, si él lo que quiere es destruir. Si el enemigo mataba a Satanás, era un testimonio menos al pueblo judío, era un testimonio menos a nosotros. Es Job derrotado por el enemigo. Nosotros no tendríamos esperanza en eso. Ah, pero Dios lo venció a Satanás. Entonces sí hay esperanza. Y adivinen qué. Job prefigura a Cristo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de eso o no? Job está prefigurando a Cristo. Job pasa o está intermediario entre una disputa entre Dios y el enemigo. Y está ahí ese siervo sufriente. ¿No es Cristo sufriendo también? ¿Y qué pasa con Job? Fue destruido. La lepra lo mató, la elefantosis, como se llaman. Hay distintas cuestiones en qué enfermedad tenía, pero ¿lo mató? No. ¿Por qué? Dios le dijo, no le saques su vida. Tocalo, hacelo sufrir. Pero yo lo voy a controlar. Yo te estoy controlando, Satanás. No vas a poder hacer nada. Por eso es que Satanás le dice, no has hecho tú una valla alrededor de él, no puedo hacer nada. Ese es el Dios que nos está gobernando ahora y que gobierna esta nación y que gobierna nuestras vidas. Recuerdan, el sermón pasado fuimos exhortados a agarrar y tomar nuestra postura de liderazgo. Todos tenemos un rol de liderazgo. El hermano mayor con el menor, el padre al hijo y a la esposa, el pastor a la iglesia, los líderes a los miembros, en el discipulado. Este debe ser el carácter de nosotros. Temer a Dios. No temer a lo que pasa, a las circunstancias. Es temer a Dios. Es Dios el soberano. Es Dios a través de Cristo venciendo al enemigo. Eso es lo que nos está enseñando el libro de Job. ¿Ven que es maravilloso? ¿Ven que no es tanto una parodia mitológica que no existió? Él sí existió. ¿Por qué? Porque Dios quería a través del Espíritu Santo dejar en claro de que Job prefiguraba a Cristo. Claro, hay una diferencia entre Job y Cristo. Job sí llegó a estar alterado. Job sí tuvo miedo. Job sí estuvo en confusión. No entendió el propósito. Mas Cristo sí lo entendió. Desde sus 12 años. Y fue como un cordero pasivo a morir en la cruz. Y derrotó al enemigo. ¿Se entiende? Esa vida de Job, ese testimonio que Job nos deja, nos prefigura lo que Cristo iba a hacer en un futuro. Cristo iba a derrotar al enemigo. Dios derrotó al enemigo vislumbrando la vida de Job. Eso es lo mismo que pasa en el Nuevo Testamento cuando el enemigo, el temor a la muerte, el poder del mal es vencido. Cuando digo poder del mal, no es que él era soberano, que el enemigo era soberano, en absoluto, ya lo hemos visto. ¿Qué vemos también en el transcurso del libro? Job defiende una buena causa, pero en su sufrimiento no la defiende de la mejor manera. Y acá estamos entrando en lo que es el discurso. Job defiende una buena causa, pero no la defiende de la mejor manera. ¿Qué causa defiende Job? Que Dios no castiga necesariamente al hombre por sus pecados, porque si Dios castigara al hombre por sus pecados, queridos hermanos, estaríamos hechos polvo y ceniza. Estaríamos hechos polvo y ceniza. Ahora, voy a leer qué dice Lucas 13, del 1 al 5, para argumentar de que la postura de Job era cierta. Vamos a Lucas, si quieren acompáñenme, así estamos todos en el mismo. Lucas 13, del 1 al 5. Dice Lucas 13, del 1 al 5. En esa misma ocasión había allí algunos que
le contaron acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de su sacrificio. Respondió Jesús y le dijo: ¿piensan que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Os digo que no, al contrario. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿O pensáis que aquellos dichosos, o pensáis que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y lo mató eran más deudores que todos los hombres que habían en Jerusalén? Os digo que no, al contrario. Si no os arrepentís, todos pereceréis. Otro ejemplo más es cuando el ciego empieza a ver y los discípulos le dicen: Señor, Señor, ¿a causa de quién? ¿De sus padres, de sus abuelos? ¿De quién es que está ciego? De ninguno de los dos. Es para demostrar mi poder, mi soberanía. ¿A causa de quién estaba sufriendo Job? Para demostrar mi poder, mi soberanía. No es para demostrar de que yo pago exactamente. Si alguien está mal, es porque Dios no está con él. Si alguien está bien, es porque Dios está con él. No. Dios está con nosotros en lo bueno y en lo malo. Y Dios permite lo malo para que nosotros aprendamos lo bueno. ¿Se entiende? Y Dios permite lo bueno para que sigamos conociéndole más a Él, su carácter de misericordia. De hecho, cuando Santiago nos escribe, ¿qué nos dice? Reconozcan la misericordia y la bondad de Dios. Nosotros tenemos que estudiar este libro, Job, en base a lo que nosotros vemos en toda la Escritura. Y que eso nos exhorta, que seamos pacientes en el sufrimiento, que seamos como Job, pacientes en el sufrimiento, y que en el sufrimiento nosotros reconozcamos la misericordia y la bondad de Dios. ¿Es difícil? Obviamente que es difícil. Job, siendo reconocido por Dios que era intachable o íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, él pasó lo que pasó. Tuvo una gran confusión en su interior. ¿Por qué me pasan todas estas cosas a mí? ¿Qué es lo que hice? Me examino y no encuentro dónde está ese error. Digo, él sabía que era pecado. ¿Escuchan? Él sabía que era pecado. ¿O por qué creen que él agarraba y hacía sacrificios por sus hijos? No es que él no se reconocía pecador, es que él no sabía cuál era el pecado que había cometido para recibir ese mal. Porque es lo que él tenía esa lucha. ¿Qué hice yo para recibir esto? No entendía. Cuando Dios se le aparece en los últimos capítulos, le dice: todo esto te ha sucedido para demostrar mi voluntad, mi propósito. No has oscurecido tú mi propósito. No has intentado oscurecer tú mi propósito. Mi propósito es demostrar esto. Yo reino sobre la existencia, sobre tu vida, sobre el enemigo, sobre el bien y sobre el mal. ¿Hasta ahí se va entendiendo? ¿Sí o no? Sí. Bien. Vamos 40 minutos, yo creo que en una hora terminaríamos. Una broma, ya estamos terminando. Ya entramos a la aplicación para que nos quede algo bien sustancioso para aplicarlo en nuestras vidas. Bueno, vimos que Job defiende un buen caso, pero lo defiende de una forma mala. Ahora los enemigos defienden un mal caso de buena forma. Es como antitético, si se dice, o es como paradójico quizás. El justo carece ahí, no carece por mera carencia, sino porque estaba sufriendo y un dolor que Dios en su gracia nos libre de sufrir. Yo cuando leo el libro de Job, sinceramente tengo mucho miedo, porque si eso me pasase a mí, esa es la sinceridad. Pero, por otro lado, digo, el enemigo ya ha sido vencido, Dios está en control. Que es eso lo que nos tiene que quedar a nosotros. Estos consejeros defienden una mala causa, que era ¿cuál es la mala causa? La teología de la retribución. Job, vos estás así porque has pecado, porque has hecho, examinate, realmente has hecho esto. ¿No has visto a una mujer vos? ¿No has hecho esto? ¿No has envidiado a los pobres? ¿No le has dicho a los pobres que no coman? Y Job le dice: pero ¿cómo es yo de ver a una virgen? ¿Cómo no le voy a dar de comer a aquellos criados? ¿Cómo no le voy a alimentar al pobre? Hablando de su rectitud. Y estos supuestos consejeros intentan aplicar esta buena teología, vuelvo a aclarar, una buena teología, pero mal aplicada.
nosotros no podemos, y esta es una aplicación, nosotros no podemos utilizar la teología de la retribución, que es que Dios castiga al pecador aleatoriamente. Antes le pasó mal, es por eso, como lo hace la teología de la prosperidad. Si tenés es porque Dios te bendice, si no tenés porque Dios te maldice. Hermanos, lean el libro de Job. Por lo menos el primero y el segundo capítulo. Por lo menos. Para decir que es una teología de la prosperidad. Entonces, el Espíritu Santo nos exhorta a tener una buena causa, defenderla de buena manera y tener una buena enseñanza de la teología de la retribución y aplicarla de una buena forma. ¿Se entiende? ¿Es claro o es difícil? ¿Se entiende? Me quedo tranquilo. Vimos que Job es una prefiguración de Cristo. Había una disputa entre Dios y el enemigo, y estaba el siervo sufriente. Si nosotros vemos las similitudes y comparamos un poco, nosotros vemos, voy a adelantarme a eso para que veamos la similitud. ¿Cuál es la similitud? Si nosotros vamos al capítulo 1 de Job, versículo 8, dice: ¿has notado, mi siervo Job? Y nótense cómo cuando Cristo es bautizado, dice en Mateo 3:17, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Hay como una similitud. Quizás no es el mejor texto para mostrar una similitud, pero sí hay una similitud. ¿No has notado a mi siervo Job? Este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. ¿Se nota? Hay un siervo que va a sufrir, y hay un siervo que va a sufrir pero va a salir victorioso. ¿Se entiende? Job era un siervo ante Dios. Cristo era un siervo ante Dios. Uno iba a sufrir, pero no iba a cumplir el propósito de la redención con sus hijos. El otro sí. En este tengo complacencia. En este yo me complazco. La ira mía, de mi santidad, lo que yo demando de la santidad, en él se va a cumplir. ¿Y qué es Job? Job prefigura eso. Es como un adelanto a lo que iba a pasar, a la destrucción del mal. Las diferencias las vimos. Job sufre y tiene un desliz, tiene una lucha y se empieza a preguntar el porqué, el propósito de todas estas dificultades que me vienen a mí. Cristo no. Cristo dijo: Señor, yo estoy sufriendo mucho. Le dijo el Señor Jesús a Dios: si es posible que esta copa pase en mí, que pase, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y a pesar de que sudó hasta sangre del temor que tenía por lo que sabía que le iba a suceder, no trastabilló, no se fue para atrás, fue para adelante, a dar la victoria final. En ese Cristo nosotros creemos. Ese es Cristo. Si ustedes me preguntan cómo se ve a Cristo en el libro de Job, es eso. Cristo es el victorioso. Cristo es quien derrota definitivamente a Satanás. Y ahora, ya concluyendo, a modo de aplicación, rápidamente vamos a pasar al versículo 1 de Job. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y aquel hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Van 46 minutos, así que voy a hacer un resumen de esto para no hacerlo largo. ¿Qué quiere decir intachable? En algunas predicciones dicen Job era perfecto. La palabra perfección antes tenía un significado, ahora tiene otro. Por eso es mejor decir que era íntegro o intachable. Íntegro o intachable habla de que su testimonio, el testimonio que daba, tenía una raíz profunda, como dice Calvino, en su interior, que lo motivaba a comportarse rectamente. Es algo así como causa y efecto. El efecto de ser recto es que él era íntegro. Ahora, él era íntegro, ¿por qué? Porque había un cambio en su corazón. ¿Y qué es lo que era el cambio de ese corazón? Temor a Dios. ¿No dice eso? Job era intachable o íntegro, era recto, era temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Se nota? Es íntegro, quiere decir básicamente de que no hay un doble ánimo, un doble corazón.
como dice Calvino, y lo voy a citar porque es muy bueno. Notemos entonces, dice Calvino, en primer lugar que este título se atribuye a Job para destacar que era de un afecto puro y simple y que no miraba con un ojo a un lado y con el otro a otro. Que no servía a Dios a medias, sino que trataba de entregarse enteramente a Él. Juan Calvino. No había un doble ánimo en Job. Era una persona que tenía un carácter íntegro, puro. Pero eso no se ve en el libro de Job. Si mirás la discusión, sí, como dije al principio, hay como una forma medio compleja de entender eso, de cómo es que Job se pregunta el por qué me pasa esto a mí. Dios, por favor, si vos tuvieses una audiencia conmigo, yo querría que vos me digas cuáles son mis pecados, yo quiero estar ante ti, quiero agarrar y presentar mi demanda. Ahí, bueno, Dios obviamente calla a Job se arrepiente en polvo y ceniza, pero no tenés eso. Job en ningún momento dudó de que Dios era el soberano. Él no le pide una demanda al enemigo, no le pide una demanda a su amigo, no le pide una demanda al rey. Él le pide una demanda a Dios. Él lo reconoce como el soberano. Él está controlando mi vida. Eso es lo que sostenía Job. Entonces, intachable, recto. La rectitud es el efecto de esa integridad, de no tener un doble corazón, de no tener un doble ánimo. Es decir, él se comportaba ante sus vecinos, ante sus aledaños, de una forma recta. Vos me vendés esto, yo te pago con esto. Cuentas claras, como se suele decir. Él era una persona que tenía un carácter de integridad, era recto. No tenía un mal testimonio ante los demás. Eso es lo que nosotros debemos hacer. O sea, esta característica que estoy diciendo es la aplicación de lo que nosotros tendremos que estar poniendo en nuestras vidas. Ser íntegros o intachables, rectos. ¿Por qué? Siendo temerosos de Dios, apartados del mal. ¿Por qué digo temerosos de Dios? Porque puede pasar lo siguiente. Los fariseos demostraban una aparente rectitud. Los fariseos demostraban una aparente intachabilidad. Pero como dice Juan Calvino, vos podés hacer, o como lo dice la Biblia mejor, vos podés hacer todo lo que quieras, pero si no tenés temor a Dios, tus obras son contadas como inmundicia ante Dios. No sirven de nada para Dios. Entonces la esencia es ser intachable, recto, con temor a Dios. ¿Van entendiendo? Intachable, en cambio, un deseo genuino de servir a Dios genuinamente, no de mirar un ojo a un lado, con un ojo a un lado y con el otro ojo a otro, es decir, estar entre el mundo y la luz, porque eso, sabemos que el tibio lo vomitará en su boca, sabemos de que Dios no ama eso, aborrece eso, o son míos o de otro. Intachable, recto, con temor a Dios. Él vivía de forma intachable, era recto ante los demás, por temor a Dios. Y hay algo que se nos exhorta ahora en la próxima cualidad. Apartado del mal. ¿Se notan que es una acción? No es se apartó del mal, es apartado. Otras traducciones lo traducen como vivía apartado del mal. Es una acción que debemos hacer. De continuo estar separándonos del mal. Hermanos, yo creo que todos somos conscientes de que tanto en el trabajo, en la iglesia incluso, o en el salón, en la congregación, en el mundo, en cualquier lugar, estamos constantemente rozándonos con el mal. Él era apartado del mal. Con esto no estoy diciendo de que nosotros no debemos ser sal y luz del mundo, de que nosotros no debemos dar testimonio. Estoy diciendo todo lo contrario, porque Job era recto, no porque no lo veían los demás, sino porque lo veían y decían, este hombre es recto. ¿Se entiende? Pero nosotros debemos apartarnos del mal. Cuando se nos incita a hacer algo malo, apártense. Huyamos del mal, busquemos el bien. Y esa sería la conclusión, pero antes de concluir, y esto no estaba en el bosquejo, pero me gustaría de que vayamos a Job 19, capítulo 19, y vamos a leer ese capítulo. Es rápido, pero es muy necesario. Es cortito también.
Empiezo a leer. Job, en medio de toda esta circunstancia, en medio de toda esta confusión, en medio de todo este dolor que tiene, sus hijos se murieron, no tiene más las cosas que tenían, se le cayó todo a pedazos, todo a pedazos. Ahora noten qué es lo que lo mantuvo sólido a Job. Entonces respondió Job y dijo: ¿hasta cuándo me angustiaréis y me aplastaréis con palabras? Le dice a sus consejeros, supuestos consejeros. Estas 10 veces me habéis insultado. ¿No os da vergüenza perjudicarme? Aunque en verdad yo haya errado, mi error queda conmigo. Si en verdad os jactáis contra mí y comprobáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha agraviado. ¿Ven la soberanía, el entendimiento de la soberanía de Dios que tenía Job? Dios me ha agraviado y me ha envuelto en su red. He aquí, yo grito violencia, pero no tengo respuesta. Clamo pidiendo ayuda, pero no hay justicia. Él ha amurallado mi camino y no puedo pasar. Y ha puesto tinieblas en mis sendas. Me ha despojado de mi honor y quitado la corona de mi cabeza. Me destruye por todos lados y perezco. Y como a un árbol ha arrancado mi esperanza. También ha encendido su ira contra mí y me ha considerado su enemigo. Se concentran aún a sus ejércitos y preparan su camino de asalto contra mí y alrededor de mi tienda, contra mí y alrededor de mi tienda. Él ha alejado de mí a mis hermanos y mis conocidos están apartados completamente de mí. Noten que es como que expresa más todavía su profundidad, la profundidad de su dolor. No solamente sus amigos, su esposa, sus criados, todos. Vamos a ver que él dice: todo se apartó de mí, no tengo nada. Encima no tengo una respuesta de por qué me está pasando esto. Gracias a Dios de que nosotros tenemos la Escritura y que sabemos cómo terminó esta historia y que sabemos el propósito de esta historia. Se concentran aún a sus ejércitos, preparan su camino de asalto contra mí y alrededor de mi tienda acampan. Él ha alejado de mí a mis hermanos y mis conocidos están apartados completamente de mí. Mis parientes me fallaron y mis íntimos amigos me han olvidado. Los moradores de mi casa y mis criadas me tienen por extranjero soy a sus ojos. Llamo a mi siervo y no responde, con mi propia boca tengo que rogarles. Mi aliento es odioso a mi mujer y soy repugnante a mis propios hermanos. Hasta los niños me desprecian, me levanto y hablan contra mí. Todos mis compañeros me aborrecen y los que amo se han vuelto contra mí. Mis huesos se pegan a mi piel y a mi carne y solo he escapado con la piel de mis dientes. Tened piedad de mí, vosotros mis amigos, porque la mano de Dios me ha herido. ¿Por qué me perseguís como Dios lo hace y no os sacáis ya de mi carne? ¿Por qué me perseguís como Dios lo hace y no os sacáis ya de mi carne? Oh, si mis palabras se escribieran, gracias a Dios porque se escribieron, si mis palabras se escribieran, si se grabaran en un libro, si con cincel de hierro y con plomo fueran esculpidas en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré y a quien mis ojos verán y no los de otro. Desfallece mi corazón dentro de mí. Eso es pura fe. Yo sé de que mi Redentor va a morir y va a resucitar, y yo sé de que yo voy a morir y lo voy a poder ver cara a cara. Se me complica entender todo lo que estoy pasando, sí, pero yo tengo esta esperanza. Esa esperanza es la que nosotros debemos identificar. Esa es la paciencia de la cual nos exhorta Santiago a tener. Dios es misericordioso. Esa misericordia se manifiesta acá, de que Él tiene esa fe, que va a morir y va a resucitar y va a estar junto a Cristo. Sea cual sea la circunstancia que atravesemos, hermanos, sigamos el ejemplo primero de Cristo y el ejemplo de Job. Seamos
íntegros, intachables ante los demás, seamos rectos, seamos temerosos de Dios, es decir, obremos en rectitud por temor a Dios y no por temor a los hombres o por favor a los hombres, y nos apartemos del mal. Oramos para terminar. Amado Dios y Padre Celestial, Dios eterno, nos postramos ante ti y damos gracias junto como iglesia porque tú nos has dejado tu palabra escrita. Tú nos hablas a través de tu palabra, tú nos enseñas cuáles son tus propósitos, tus profundos propósitos. Tú nos muestras que tú eres el soberano Dios, quien reina sobre el bien y sobre el mal. Tú nos das el aliento, tú eres quien nos sostiene de principio a fin. Job no hubiese podido ser sostenido si no era por tu mano de poder sosteniéndolo a él. Gracias porque Cristo venció al enemigo y nosotros tenemos esa profunda paz de que al morir o que sea cual sea la situación o la circunstancia que nosotros atravesemos, sabemos que vamos a estar cara a cara con Cristo, disfrutando eternamente con Él, de su paz y de su misericordia y de su bondad. Padre, te exaltamos y te glorificamos, porque tú eres el único Dios verdadero y el digno, ahora y por los siglos. Amén.